en apreciar y agradecer la muchas gracias por esta. Ahí está. Bien, pues vamos a compartirles una breve presentación sobre el tema que he elegido para conversar con ustedes sobre este tema, que se llama el tipo de pacientes que no quisiéramos atender los psicoterapeutas. Y déjenme checar, creo que ya estamos grabando, ¿verdad? Por ahí me dicen aquí de apoyo. Excelente. Ok, bueno, mi nombre es Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico, egresado de la Autónoma de Querétaro. Tengo ya muchos años trabajando en el Hospital General del Seguro Social aquí en Querétaro. Soy miembro colegiado de varias organizaciones y actualmente coordino el GRUTI en psicoterapia. Me ha interesado presentarles este documento que he leído, que es de Marcelo Rodríguez Caberio y de Jessica Agostinelli, que son de la Escuela Sistémica Argentina en la Universidad de Flores en Argentina. Ellos realizaron una investigación para identificar cierto perfil o características en los psicoterapeutas sobre la postura que tienen para rechazar o aceptar diversos pacientes que tienen que ver con su problemática, con su perfil, con su estilo, y que me ha llamado la atención porque en el GRUTI, en psicoterapia, nos hemos enfocado a la revisión de algunos textos, algunos artículos, y que esto de alguna manera nos va a permitir hacer estas presentaciones, hacer estas exposiciones, porque se trata de que este GRUTI mantenga una actualización en sus miembros para que puedan formarse los que no lo son como psicoterapeutas, siendo psicólogos, lo hagan y también los psicoterapeutas que se han formado en esta competencia, pues mantengan actualizados sus condiciones. Recuerden que cuando hacemos psicología no hacemos psicoterapia y en el caso del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro tenemos una modalidad de habilitación profesional. En esta habilitación profesional, de acuerdo a los requisitos que se deben de cumplir, podemos adquirir, digamos, esta acreditación, este reconocimiento por parte de nuestro colegio de psicólogos como psicoterapeutas. Si nos hemos formado ya en un posgrado, en una especialidad como tal, pues la acreditación será mucho más sencilla. Pero bien, pensando que todos o la mayoría de los que estamos en este momento realizamos la función de psicoterapia, esta la podemos definir como ese encuentro y esa relación entre dos o más personas, una que consulta a otra para poder hablar, para poder confrontar, para poder entender diversos problemas o conflictos humanos que tienen que ver con, pues en su momento, con un diagnóstico. Y de acuerdo al escenario donde ustedes trabajen, podemos identificar a la otra persona que tenemos enfrente como un paciente, como un cliente, como un analizante, un consultante, o en el caso de mi trabajo en la institución de salud, son derechohabientes las personas que llegan al servicio de psicología clínica para ser atendidos. Bien, pues en este proceso terapéutico, cuando se determina realizar una psicoterapia, no es muy común que mis derechohabientes tengan esa expectativa o esa curiosidad sobre cómo vamos a trabajar. Quizá llegan con muchas dudas, muchas preguntas, no así en el campo del trabajo particular, en donde la persona pues pueda tener interés en cuál es nuestra formación profesional, cuál es el rigor científico con el que estamos trabajando, el costo de nuestra atención, los horarios, el tiempo de tratamiento, y de pronto también nos enfrentamos a esta cuestión subjetiva de decir,
si atiendo a este paciente porque me lo ha pedido, porque me lo han enviado o porque me han contactado. Independientemente de las características objetivas que podemos identificar en ese momento, en ese encuentro entre dos personas que nos reunimos en un espacio determinado, delimitado y estructurado, siempre vamos a pasar por esta percepción subjetiva de lo que es la entrevista. Y para ello, en el caso de nosotros como psicoterapeutas, a partir de nuestra experiencia y de nuestra formación, vamos marcando nuestro estilo, que es una forma de ser constante, habitual, única que nos va a distinguir no solo por nuestra formación académica, sino por nuestro estilo, nuestra manera de poder actuar. Y aquí, pues es importante reconocer que todos nosotros tenemos creencias a veces coincidentes, muchas veces diferentes. Estamos en una situación vital en nuestra etapa de vida, tenemos poca o mucha experiencia en nuestro trabajo clínico con determinados pacientes, con determinada población. Tenemos un estilo de relaciones interpersonales quizá diferentes. Nos podemos ubicar más en el ámbito académico, en el ámbito institucional, comunitario, en fin, hay elementos que nos van a distinguir y que van a formar parte de este estilo en nuestro perfil terapéutico, así como, por ejemplo, el poder trabajar con familias, con grupos, con parejas, con niños, con adultos, con personas de tercera edad. Y si nosotros nos enfocamos a la atención de personas de escasos recursos en un ámbito comunitario o de clase media, asistencial, o también hay los terapeutas que se enfocan a la atención de personas que tienen recursos económicos y que pueden pagar una consulta que les gusta 1,500, 1,800 pesos, cuando el común, de acuerdo al trabajo de los colegas, va entre 500 y 800 pesos. De una manera más económica, logramos cobrar 400 pesos, pero menos de esa cantidad. El mismo Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro lo plantea para un encuadre asistencial, recomendando que los terapeutas eviten no cobrar o ofrecer tarifas económicas muy bajas, que pueden ser 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, ¿verdad? En este estilo de que nos vamos formando a lo largo del tiempo, hay una premisa importante. Dice, no hay terapeutas que desarrollen modelos en su más esencia pura, porque ni siquiera los creadores de los modelos terapéuticos que hay, que son muchos, actuaron de una manera ortodoxa, sino finalmente lo constituyeron y lo implementaron de acuerdo a su estilo muy personal. Muchas teorías nuevas que han surgido en el campo psicoterapéutico, pues nos llevan a otras teorías que ya anteriormente se han presentado, pero que el autor a su manera, a su estilo, ha modificado y ha planteado cosas nuevas. Bueno, en ese sentido, por eso es que hay más de 700 modelos de psicoterapia y más ahora con las terapias de nueva generación. ¿Qué es este concepto de disociación instrumental? El profesional, nosotros, cuando la asumimos, logramos distanciarnos y salirnos de ese escenario del vínculo terapéutico que establecemos, de tal manera que eso nos permite ser inmutables ante las reacciones e intervenciones que el paciente está teniendo. Entramos de lleno a esto que ocurre entre el paciente y el terapeuta, en donde lo que es, lo que aporta, lo que dice y cómo se muestra el paciente, de alguna manera, lo hemos escuchado siempre, puede influir en nosotros, en nuestra actuación, de manera inconsciente o de manera consciente. Pero aquí hay elemento de la disociación que nos va a permitir establecer un salir de este escenario, de este vínculo terapéutico que establecemos para darnos cuenta de cómo es la actuación que estamos teniendo. Remito a dos conceptos tradicionales en la terapia. Lo que es la contratransferencia, que está basada en los sentimientos, fantasías y figuras identificatorias,
que surgen en el trabajo psicoanalítico de manera inconsciente y que tienen que ver con lo que es el paciente. Y que especialmente reaccionamos de manera contratransferencial a partir de los elementos transferenciales que el paciente va teniendo con nosotros. La transferencia, que es lo que le toca al paciente o al cliente, proceso mediante el cual los deseos inconscientes se actualizan en ciertos objetos dentro de un cierto tipo de relaciones establecidas entre nosotros y de manera especial dentro de esa relación analítica. Mucho trabajo en el modelo psicoanalítico se basa en este elemento de la transferencia, trabajar con la transferencia. Y esto lo aporta de manera abundante lo que es el modelo psicoanalítico. Sin embargo, hay autores que hablan que la transferencia y la contratransferencia son fenómenos que aparecen en toda relación interpersonal, en toda relación dual, y por ello está en la relación terapéutica, pero puede existir en otras relaciones escolares, laborales, de pareja, familiares. ¿Por qué? Porque hay elementos subjetivos individuales que pueden aportarse en esa dinámica vincular con dos personas. Sin embargo, donde más útil y sentido le damos a esta resonancia de transferencia y contratransferencia es en el espacio terapéutico. Y aquí un concepto nuevo. Bueno, a partir de lo que es la transferencia y la contratransferencia, hay dos autores que hablan de la resonancia. Se refiere a sentimientos y voces internas y experiencias que se detonan en el terapeuta a partir de los sujetos, las interrelaciones y la persona del paciente. ¿Se dan cuenta? Son ideas muy similares, pero que en este caso Urban lo asume como resonancia. El Kant dice que son voces que remiten a su historia, a las identificaciones con figuras parentales, a la reinstitución de dinámicas con otros contextos y otros tiempos y otros lugares y otras situaciones que se van dando. ¿Ok? Este elemento que ahora les comento, que es el efecto del isomorfismo, que es que en el momento de la intervención, el contenido, las interacciones y la personalidad del paciente impactan en la cognición del profesional, del psicoterapeuta, a partir de la discriminación de 3 puntos, que tienen que ver con la historia que nos narra, es lo que produce esas sensaciones y reacciones particulares en el profesional. Un segundo punto es el gesto, el lenguaje analógico que acompaña toda esta narrativa, todo este discurso del paciente que nos está aportando en el momento de la entrevista. Y la dinámica lúdica, el juego que se desarrolla en esta interacción de las dos personas. Bueno, la manera en cómo se presenta y cómo reacciona y cómo se manifiesta el paciente tiene ese efecto isomorfismo en nosotros. Por ello es importante y se nos ha dicho, sobre todo al personal psicólogo, psicóloga, clínico, de que es importante y necesario que podamos llevar un proceso de terapia personal o de análisis personal, así como lo que es la supervisión. Una se refiere a los aspectos personales y presentes que tienen que ver con nuestra historia al momento de la atención de diferentes pacientes. Y la supervisión, que es el espacio en donde podemos presentar nuestras intervenciones, las estrategias clínicas que utilizamos, las repercusiones cognitivas, técnicas y administrativas que estamos teniendo con el paciente para de alguna manera poderlas clarificar en las dudas, en las inseguridades, en los sentimientos, en las reflexiones y defensas que podemos tener y poder actuar técnicamente de una manera más adecuada. Sobre todo cuando involucramos aspectos de ética, cuando involucramos aspectos de derechos humanos, cuando involucramos algunas problemáticas y tipos de personas. Entonces, me di a la tarea de hacer esta lectura de una investigación, decía, de estos autores de la Escuela Sistémica Argentina, de la Universidad de Flores, y
ellos plantean los siguientes objetivos. El principal es exponer los aspectos como la historia clínica, los problemas y observar qué características de los pacientes, como su rasgo de personalidad, su patología, puede generar un rechazo en el terapeuta o una aceptación. El objetivo es buscar y explorar esa relación entre los años de práctica, los niveles de rechazo, los modelos de psicoterapia y algunas otras características que se irán encontrando. Ellos realizaron una encuesta, un cuestionario, lo aplicaron a psicólogos y psiquiatras, personal de salud mental, con 5 elementos de calificación, que es el manifestar un rechazo nulo, o sea, no me molesta trabajar con este tipo de pacientes. 2, con rechazo escaso. 3, rechazo moderado, que cuesta trabajo, que incomoda. El rechazo intenso y el rechazo total. Le evito trabajar con este tipo de pacientes. No les voy a presentar el cuestionario o las escalas que los autores utilizaron. Los voy a comentar sobre los resultados que ellos obtuvieron, con la idea de que podamos trabajar, porque casi siempre cuando reviso materiales me da por aplicarlo a la población cercana, profesional, y entonces he elaborado yo una guía, un cuestionario, y ya lo estoy aplicando a los colegas, donde aquí me gustaría conocer cuál es el modelo terapéutico que ellos utilicen predominantemente, los años de egreso de su universidad, su edad y el sexo. Y si ustedes pueden ver esta imagen, marcado 27 tipos de trastornos o características del paciente, aunque dejo la opción a que el colega pueda marcar otra característica y calificarla entre el 1 y el 5 de acuerdo a su significado, ¿no? Y aquí tiene que ver con lo más común, las problemáticas más comunes como abuso, adicciones, problemáticas del adolescente, ansiedad, depresión, conducta suicida, pérdida, duelo, estrés postraumático. Incluí la condición de hombres y de mujeres, al igual que niños, adolescentes y personas de tercera edad. No es un trastorno, no son un trastorno, pero sí hay colegas que de pronto pueden plantear, no, es que yo no trabajo con niños, no, yo no trabajo con adultos mayores, o también yo no trabajo con hombres, yo no trabajo con mujeres, dependiendo del modelo terapéutico que utilizan o simplemente su estilo. Si ustedes están interesados, les puedo hacer llegar este cuestionario para que nos apoyen a contestarlo y entonces tener pues una idea en cuanto a lo que es la preferencia en la población mexicana. Aquí ya me entregaron un cuestionario y bueno, pues no dista mucho sobre lo que los mismos autores plantearon, porque hay cierto tipo de pacientes que la verdad no queremos trabajar. En lo personal, déjenme decirles que no evito, aunque a veces institucionalmente tengo que recibirlos, evito trabajar con personas con trastornos de conducta alimentaria y con adicciones. No sé, no tengo formación en esas patologías, en esas problemáticas y evito hacerlo, pero cuando llegan, trato de hacer una primera valoración y entonces orientar y canalizar al paciente hacia otro tipo de servicio, ¿no? Pero particularmente sobre social, me pregunta sobre adicciones, no, o sea, yo no soy adicto, creo que la comida, porque si no como me muero, ¿verdad? Entonces tengo que mantener esa adicción. Algunos resultados. Los resultados plantean que eh, participaron 322 personas entre 22 y 84 años, 255 eran mujeres y 67 fueron hombres, la gran mayoría mujeres, y es entendible porque la población profesional en psicología son más mujeres que hombres. 94% psicólogos y el restante eran psiquiatras. También pocos psiquiatras participaron en el estudio, de tal manera que hacer una comparación sobre psicólogos y psiquiatras no sería válida por la cuestión del porcentaje de participación. 55% contaban con menos de 10 años de egreso joven,
la población, 26.8% entre 10 y 20 años de haber egresado, de haberse graduado, 9.7 entre 20 y 30 años y 8.1% con más de 30 años de práctica, que es donde yo voy a entrar cuando conteste este cuestionario. Dato interesante, el 38.3% tenía un enfoque sistémico, el 23.8% un enfoque psicoanalítico y el 19% cognitivo-conductual y el 9.3% eclético, dejando el 9.6% para otros modelos terapéuticos. Quiero decir que esto puede ser entendible si se aplicó en una población argentina, eh, pues coincidimos en que un modelo que en su mayoría acredito haya sido el psicoanalítico y no el cognitivo-conductual. Quizá en la población mexicana, con el boom que ha tenido la terapia CC, pues van a poner terapia cognitivo-conductual o de nuevas generaciones, no lo sé, habría que conocerlo. Y dice que el 72% de la población encuestada lo contestó en línea y el 28% en una versión impresa. Entonces decía, no podemos comparar entre psicólogos y psiquiatras, pero entre los resultados les puedo comentar que los terapeutas cognitivo-conductuales, a pesar de las diferencias significativas en los niveles de rechazo hacia pacientes con adicción, se situaron en un rechazo bajo y uno moderado. El caso de estos colegas cognitivo-conductuales, de alguna manera entendemos que su trabajo es más estructural, más esquemático, y aunque tienen más ordenado su intervención por las tareas, las técnicas que dejan, hay cierto tipo de pacientes que les debe de costar trabajo atender. ¿Qué quiere decir? Y lo insisto, la terapia cognitivo-conductual ha tenido un boom importante que se plantea para resolver básicamente ansiedad y depresión y otros trastornos, pero que la terapia cognitivo-conductual, en mi opinión, no es ni la única, ni la exclusiva, ni la perfecta para atender todas las problemáticas en salud mental. En cuanto al año de ejercicio profesional y los niveles de rechazo, encontramos que menor es el rechazo de los pacientes melancólicos, depresivos, de las personas con enfermedades terminales, a mayor edad, o sea, a mayor experiencia de trabajo. Este tipo de pacientes que están entre la depresión, el duelo y en la enfermedad terminal no les cuesta mucho trabajo, quizá un poco por la misma cercanía a la etapa de vida, al ciclo vital. Terapeutas maduros, terapeutas ya con más de 30 años de experiencia, hay una coincidencia importante en este tipo de pacientes. En el caso de los asesinos, delincuentes, xenófobos, personas antihigiénicas y manipuladoras, a mayor número de años de ejercicio profesional, EP, mayor es el nivel de rechazo por parte de los profesionales. Interesante. En lo personal, hubo una etapa que me reflexionaba sobre algunos pacientes que llegaban a la clínica a la clínica, al servicio de psicología, que no tenían una buena imagen. Y eso me causaba cierta reacción negativa por dos cosas. Una, porque mi consultorio es un espacio de 3x3, ahora es 3x4, y ustedes saben que en la atención de los pacientes, sobre todo cuando uno comienza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, el paciente deja ahí sus humores, su calor, la energía, la intensidad emocional con la que está viviendo este evento catártico, se queda, se queda. Entonces yo salía al patio, al jardín a respirar y regresaba y sentía ese aroma que me hacía entonces poner el ventilador o usar un aromatizante. Yo decía en ese entonces que yo era alérgico a la pobreza, porque mucho de la población del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues son personas con escasos recursos, que viven en comunidades, que tienen un trabajo donde tienen que ir al psicólogo y vienen corriendo, vienen caminando, vienen del trabajo y entonces
me di a la tarea de que en algunos casos le recomendaba al paciente llegar a su próxima cita de una manera aseada. Y no solo por lo que estaba viviendo, sino porque es importante el aseo para la salud. Y si estamos en una institución de salud, pues a manera de prevención y recomendación, como higiene, habría que hacer esta recomendación. Y eso ya dejó de ocurrirme, pero sí en algún momento tuve esa experiencia. Los terapeutas según el sexo. Aquí en la encuesta reconocemos dos, hombres y mujeres. Y entre hombres y mujeres, a pesar de que hay una mayoría de mujeres, no se presentó una diferencia significativa en un grado de rechazo, aunque el grupo de mujeres terapeutas mostró mayor rechazo a los torturadores, torturados, maltratadores, personas depresivas y melancólicas, violentas y agresivas y xenófobas. ¿Qué quiere decir? Que quizá por la cuestión de género y más en la República de Argentina, donde esta perspectiva crítica de género predomina, quizás sea entendible que estos pacientes muestren incomodidad en la atención, sobre todo en el clima de violencia, que en ese tiempo es una investigación de no más de 10 años y que se vive mucho en Argentina, en las localidades de Argentina. En este caso, nos ha tocado comentar algunas intervenciones de psicólogas en el grupo de WhatsApp de cómo poder atender personas que tienen un contenido sexual, porque de pronto se sienten como acosadas, como demandadas, y este tipo de pacientes, en el caso de las colegas que hemos leído, que hemos escuchado, no les resulta adecuadamente, como el caso de una colega que decía, ¿qué puedo hacer cuando el paciente habla de su masturbación, de su vida sexual y de pronto tiene cierto interés en mí, a pesar de ser una atención en línea? Recordemos hace muchos años cuando en Querétaro abrimos un centro de intervención en crisis, lo atendíamos por teléfono y las psicólogas decían, ¿qué hacemos? Porque nos están hablando y son llamadas obscenas, llamadas con cierto calor, cierta intensidad de contenido erótico. Y las psicólogas no querían atender eso y decíamos, pues hay que aprender, porque este paciente, esta persona que está hablando de esa manera, esa es parte de su problemática. Entonces tenemos que conducir a la persona a que se dé cuenta de que esta forma de ser es parte de su problemática y que debe de trabajarla. Gracias a esta protección que tenía el teléfono a distancia, se pudo formar y actualizar estas personas. Sobre las problemáticas, nuevamente aparecen los torturadores, asesinos, criminales y abusadores que alcanzan el mayor valor de rechazo, entre el 62% respectivamente cada una de estas problemáticas. Hay una implicación del 20% de rechazo a la agresividad y a la violencia, que si bien no es un porcentaje muy relevante comparado con los anteriores, sí se mantiene en un rechazo. ¿A quienes de ustedes no les gusta tampoco atender este tipo de pacientes? Violentos, agresivos, maltratadores y violadores. Quizá lo hacemos, que nos dedicamos a la pericial psicológica, lo hacemos, pero con un fin pericial de investigación, no con un propósito terapéutico de atender, ¿verdad? La violencia, como decía, no es un estado emocional agradable, pero no solo es el clima de la sesión lo que puede perturbar y alterar la dinámica, sino también el riesgo que implican para los terapeutas. Y recuerdo algunos casos que revisamos en la comisión de ética en el colegio de ciertas conductas de algunos pacientes que llegaron a amenazar al terapeuta. Un paciente que lanzó una bomba Molotov en un consultorio, o un paciente que amenaza con un cuchillo al terapeuta, y un paciente que de pronto se baja los pantalones frente a la psicóloga y la psicóloga tiene que salir horrorizada del consultorio. Este tipo de situaciones de pronto son de riesgo y a veces no lo sabemos hasta no empezar a hacer la exploración y van apareciendo ese tipo de características, ¿ok?
Y entonces, otros valores que oscilan entre el 10% y el 15% en cuanto a características narcisistas y pedantes, así lo plantea la encuesta, pues está entre el 10,3%, los manipuladores entre el 11% de rechazo y los xenófobos 14,5%. Ya decíamos, bueno, eh, incomoda y de pronto puede resultar angustiante para las psicólogas, los psicólogos terapeutas, trabajar con ese tipo de pacientes. En cuanto al valor de los psicóticos, pacientes psicóticos con trastorno mental crónico, el 14,4%, porque plantea que trabajar con esta categoría de pacientes a menudo debilita el trabajo del terapeuta. Es difícil, es arduo y de pronto nos puede meter en muchos problemas la intervención, sobre todo cuando el paciente entra en un episodio de crisis en el consultorio, como a mí no personal me ha pasado. Entonces, estos valores de rechazo no fueron tan altos, pero también hay que entender que no son pacientes que frecuentemente tenemos en la consulta particular, ¿no? O en la consulta institucional de salud, y sí en los centros de internamiento, aunque recordemos que Querétaro, pues no tenemos hospital psiquiátrico. Pacientes obsesivos, fóbicos, con pánico, homosexuales y bisexuales, o personas que tienen un proceso de duelo son los menos rechazados. Pensemos que entonces todos los terapeutas se nos hace fácil atender depresión, ansiedad, duelo, separación y características de sexuales en específico, de conducta sexual. Quizá es lo que más hay, lo que más tenemos en la demanda en el consultorio, en la clínica, y eso es algo que estamos trabajando, y sobre todo porque si ustedes ven las redes sociales sobre depresión, ansiedad, sexualidad, duelo, hay infinidad de cursos, talleres, diplomados. Creo que nos vamos a convertir en expertos de estas temáticas en la atención de estos pacientes. Y es interesante, la encuesta lo plantea, que nadie rechazó las personas en un proceso de duelo. ¿Será que todos podemos trabajar con duelo? Bueno, los pacientes terminales y moribundos tampoco fueron relevantes, 12,2% en cuanto a la atención por parte de los terapeutas, y porque también no contamos con muchas especialidades o formación en tercera edad o en gerontología o psicogerontología. Los diplomados en psico-oncología sí podemos encontrarlos más fácilmente en las redes sociales, pero, pero este tipo de pacientes, de pronto, decíamos antes, a mayor edad del profesional, le es más fácil. Y los pacientes más jóvenes, 10, 15 años de haber egresado, sí les cuesta trabajo la atención, sí hay un nivel significativo de rechazo, porque les remite a esa situación de su ciclo de vida, la muerte propia del paciente, y ellos están en otro escenario, en otro tipo de condiciones. Ok, dice que la falta de higiene, aquí tenemos un porcentaje de 13,1 como rechazo por parte de los terapeutas. Y bueno, pues los modelos de psicoterapia. Se observó que los profesionales con menor porcentaje de rechazo eran aquellos que se adherían a modelos menos específicos, o sea, a otros. Hay muchos otros modelos, aparte de los tradicionales, que se están utilizando y que parece ser no implica rechazo a la atención en la diversidad de pacientes. Y quienes presentaban mayor rechazo eran aquellos que se adherían a un modelo de terapia cognitivo-conductual. Les decía, sus enfoques son más estructurados, específicos, y a veces les cuesta trabajo salirse o mirar la problemática o al paciente desde otro enfoque, porque ellos ya están ahí como enmarcados a lo que tienen que hacer. Los temas más rechazados por los profesionales de mayor edad son los asesinos, nuevamente, los delincuentes, los manipuladores y los de falta de higiene. Tal vez nos comentan en el norte del país, en México, cercano a la frontera con Estados Unidos. Hace tiempo nos comentaban que el crimen organizado reclutaba a psicólogos, o sea, los secuestraba.
porque los estaban utilizando para apoyarse entre ellos el grupo criminal o para atender a las personas que tenían secuestradas o que capacitaban para el entrenamiento en esta actividad delincuencial. Esperemos que no sean muchos, pero nuevamente nos enfrentamos a esta condición, ¿no? De los delincuentes, la violencia que todo el mundo rechazamos en sus diferentes formas, pues parece ser que también no hemos aprendido mucho a trabajarla terapéuticamente. ¿Ok? Y el sexo del terapeuta, pues bueno, ya decíamos que no hay mucha diferencia, aunque significativamente en el caso de las mujeres, pues entonces sí hay mucho rechazo. Dice, todos estos datos obtenidos en la presente investigación muestran que los terapeutas reaccionan ante ciertos pacientes que perturban la atención libre, impidiéndoles actuar de manera eficaz. Observemos a un terapeuta involucrado en el campo de interacciones de la sesión que, dentro de la subjetividad del sistema relacional terapéutico, encontramos elementos objetivos, también subjetivos, pero que esto dependerá de la atribución semántica con la que se construya el caso. La idea en el trabajo clínico terapéutico es poder clarificar este escenario subjetivo-objetivo para poder resolver las problemáticas o darle al paciente la oportunidad, las herramientas, las estrategias que tengan que utilizar para mejorar y hacer su vida de una manera un poco más tranquila. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí, no, Patricia, no pude leer esto de ampliar la presentación. Quizá en la hoja de la encuesta de rechazo a pacientes, la vamos a compartir en el grupo para que la conozcan y la puedan calificar y regresar. Pues estamos en tiempo, nos hemos pasado casi media hora, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta,